A mí realmente un gusto presentar al doctor Davide Domenici. Él tiene realmente una trayectoria brillante en el campo de la arqueología y ha estado con nosotros incluso colaborando por muchos años en México a través de varios proyectos. Él es profesor de antropología en la Universidad de Bolonia, en Italia, y se ha destacado por participar en proyectos muy importantes como en el sitio arqueológico de Teotihuacán en 1993 a 1994. Estuvo, por supuesto, en 1997 aquí en el estado de Chiapas, que fue donde tuve el gusto de conocerlo, con don Tomás Lee, el doctor Tomás Lee, también profesor investigador de esta casa de estudios. Y eh, esto fue un proyecto fantástico que duró hasta 2010 y entre 2011 y 2017 estuvo trabajando en un proyecto, un sitio muy importante en Cahokia, en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Y bueno, actualmente se dedica a estudiar la tecnología pictórica, así como el coleccionismo, ¿no? Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante que realmente a mí me gustó muchísimo y eh, que tiene que ver precisamente con el arte mesoamericano, ¿no? Con este arte que realmente que llama mucho la atención en todo, pues en todo el mundo, este arte mesoamericano, sobre todo el arte de los mayas, ¿no? Y en ese sentido, sí quisiera un poquito también, aparte de comentarles lo que es el libro en sí, recordar eh, quizás de dónde le nace un poquito el interés al doctor Davide, ¿no? Porque, como ya lo decía en su trayectoria, él estuvo aquí en México, estuvo en Chiapas, estuvo en Teotihuacán, y yo recuerdo perfectamente bien cuando nos conocimos, la primera vez que te vi fue en la casa del doctor Tomás Lee. Él fue quien nos presentó y bueno, todas las aventuras que tuvieron cuando hicieron el recorrido del cañón del río La Venta, que fue, como bien lo mencionaba, un proyecto magnífico. Es un referente, realmente todos los trabajos que has realizado, que has escrito libros, has escrito varios artículos y muchos de ellos han sido encaminados hacia una cultura que es poco conocida, ¿no? Hacia la cultura zoque, hacia la cultura mije-zoque. Entonces, creo que una de las cosas que marca tu trayectoria como académico es precisamente tu estancia en México por algunos años y tu participación en estos proyectos que además van con esta experiencia arqueológica de estar en el campo, en la selva, en los ríos, etcétera, ¿no? Tú tendrás realmente grandes momentos en tu memoria que viviste sobre la arqueología aquí en México. Y a mí realmente me ha gustado muchísimo tu trabajo y siempre ha sido recordado a través de los artículos que les damos a los alumnos en la Escuela de Arqueología aquí en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde siempre serás bienvenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero comentar algo sobre tu libro que a mí me gustó muchísimo, El sentido de las cosas, materialidad y estética en el arte mesoamericano. Eh, el libro realmente contiene partes muy importantes sobre el arte mesoamericano y está dividido en 5 capítulos más un epílogo y la bibliografía, ¿no? Hay temas que tienen que ver con la práctica artística, por ejemplo, de la sociedad mesoamericana, cómo la sociedad mesoamericana está empapada de toda esta escultura, de la escritura, y cómo se desarrolla en un periodo que bien comienza también ubicándonos en tiempo, ubicándonos en el espacio,
este libro, ¿no? Porque nos habla de los periodos más importantes de la cultura mesoamericana, del preclásico, del clásico y del posclásico. Y tiene otro capítulo muy interesante, ¿no? Sobre la escritura, por supuesto, la escritura emblemática, la escritura de incluso de Teotihuacán. Otro que tiene que ver sobre los códices mesoamericanos, y yo creo que esto también le llega por el trabajo del doctor Tomás Lin, en donde tiene trabajos muy interesantes precisamente sobre los códices mayas, ¿no? Y se ve reflejado también en este capítulo. No puede dejar de lado, por supuesto, la escultura de piedra, que es una diversidad de materiales y que también se tratan en este libro, como es el jade, la obsidiana y incluso los materiales de metal, que por supuesto también los toca y los desarrolla, ¿no? Se acompaña también con una descripción sobre la manufactura mesoamericana y por supuesto acompañado de dibujos, sobre todo de estelas de monumentos mayas que realmente muchos tenemos en nuestra memoria, a veces sin necesidad de acudir al libro, sino porque lo hemos visto tantas veces y son realmente representativas del arte mesoamericano, que son piezas clave que me parece que aquí en este caso el doctor Davide hizo una selección muy especial de todo este material. A mí, yo quisiera destacar uno de los capítulos que me llamaron muchísimo la atención y lo entiendo porque, pues, uno siendo arqueólogo, conociendo el área maya, eh, estudiando el área maya o el área del sur de Mesoamérica, pues sí se queda maravillado por todas estas piezas arqueológicas, por la monumentalidad de todos los sitios arqueológicos que existen, sobre todo en el área maya. Sin embargo, hay otro tema muy importante que nos llama muchísimo la atención y que tiene que ver precisamente con el sitio arqueológico de Teotihuacán. Y ese es el tema que a mí me llamó muchísimo la atención de cómo lo desarrolla, de cómo se documenta también, ¿no? Para hablar sobre un sitio tan importante para Mesoamérica y por supuesto para el México contemporáneo, ¿no? Este sitio arqueológico que sabemos que tuvo un periodo de decadencia para el periodo del clásico, cuando la cultura maya estaba en su máximo apogeo. Es un episodio que entiendo que trabajando en Teotihuacán y trabajando entre los mayas haya sido algo que motivó a escribir al doctor Davide, porque pues son dos culturas enormes, grandes, y que se destacan precisamente por ese arte mesoamericano y que uno entra en esa confusión de decir, ¿por qué siendo tan grande? ¿Por qué viendo estos monumentos como el Templo del Sol, el Templo de la Luna, sus enormes basamentos? ¿En dónde quedó plasmada la escritura? ¿Cómo se refleja esto? Y cómo en el caso de los mayas encontramos hasta en los escalones escritos, hasta en las orejeras de Pacal, en este caso, ¿no? Del gobernante más importante de Palenque, escrito su linaje, su nombre, fechas, detalles, etcétera, y por qué no lo encontramos en Teotihuacán, ¿no? Entonces, al leer el libro, realmente uno empieza o yo lo que trato de ver es también qué lo motivó al doctor David a escribir este episodio. Dos, cuáles son las fuentes de información que muy serias, por supuesto, ¿no? Las que toca. Es una gran cantidad de citas, de libros que tuvo que haberse metido para hacer la reflexión precisamente sobre este tema tan importante. La selección de los materiales no es cualquier cosa.
la selección de los materiales, de decir, voy a utilizar a esos autores como referentes principales, es un gran trabajo de investigación, es un gran trabajo que sobresale en el libro, ¿no? Por supuesto, hace citas de una gran cantidad de autores, como Alfredo López Austin, creo que es uno de los mencionados claves para este estudio de la cultura náhuatl, que también se refleja en el libro y que es interesante entender también desde la cosmovisión mesoamericana, desde la cosmovisión como lo trata Luján, también López Luján, para poder entender estas culturas del centro de México, ¿no? Y por supuesto que hay un gran trabajo de referencia bibliográfica y que de las cosas que destaca es la riqueza de información relacionada con el mundo maya y que contrasta marcadamente con la falta de fuentes indígenas relacionadas con las prácticas artísticas de México Central, ¿no? En particular, como ya lo mencionábamos, de Teotihuacán y la ciudad clásica mesoamericana más grande, que fue la urbe mesoamericana más grande, ¿no? En donde también hace una reflexión sobre la cantidad de habitantes que tenía este sitio arqueológico y su periodo de decadencia, ¿no? Por supuesto que destaca esto que comentaba sobre la falta de evidencia de producción artística de alta calidad como esculturas escritas, como estelas, como monumentos que se hayan escrito. Indudablemente que sabemos que Teotihuacán tiene una riqueza también en esculturas de piedra, pero que es de otro tipo. Entonces, yo creo que esto hace que valga la pena realmente leer el libro, porque uno se puede dar cuenta en una ojeada un panorama de lo que es ese México prehispánico, ¿no? La ausencia de esta iconografía que nos informe sobre los nombres, sobre las actividades de los artistas, ¿no? Que eso se nota mucho dentro de la cultura maya, que hemos llegado incluso a ver hasta la firma de quién hizo tal cosa y que en el caso teotihuacano no lo tenemos, ¿no? Toda esta mención de las líneas ascendentes familiares y que también en el caso de Teotihuacán no lo tenemos, ¿no? Hace mención sobre la falta de elementos narrativos que permiten conocer detalles de la historia, de la ciudad, de la vida de sus habitantes. Y eso a mí me llama muchísimo la atención porque efectivamente cuando estamos estudiando inmersos en una cultura, nos olvidamos de pronto de las otras culturas mesoamericanas que también tienen una riqueza muy, muy particular. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo el libro porque destaca dos culturas muy importantes de Mesoamérica y a mí me gustaría escuchar a David cómo se sintió haciendo este libro, qué es lo que lo motiva a escribir, cuáles son sus impresiones incluso de México y cómo a pesar de que ahora ya se encuentra nuevamente en su país, en su tierra, sigue de seguro añorando a este México que lo va a llevar en el corazón toda su vida, ¿no? Sin duda. Bueno, muchísimas gracias a la maestra Fanny López. Déjeme empezar agradeciendo a todos ustedes por la invitación, por hacer esa charla, esa discusión sobre mi libro. Quiero empezar así con una nota personal. Como bien dijo Fanny, nos conocemos desde hace muchos años y nos conocimos gracias a un personaje, Don Tomás Lee, que yo creo que los dos
recordamos con un cariño total y absoluto. Tomás fue quien me dirigió a la arqueología del mundo Zoque, algo que ocupó años y años de mi vida y, como tú dijiste, Fanny, me hizo hacer experiencias en la selva, en el cañón de Río La Venta, que nunca voy a olvidar en mi vida, ¿no? Y no solamente por asuntos profesionales, sino bajo muchos aspectos. Y entonces así tengo el gusto, digamos, me es grato aquí recordar a don Tomás, que fue nuestro amigo común que nos presentó, y por supuesto todo ese proyecto fue coorganizado por la Universidad de Bolonia y la Unicach. Entonces ese es otro motivo del gusto que tengo de estar aquí, ¿no? Otra vez una liga con Unicach, que sí, ha sido algo importante no solamente desde el punto de vista profesional. Digamos, dicho esto, que es lo más importante probablemente, pero llegando al libro, ¿no? De alguna manera el libro, decidí escribir este libro por dos razones, ¿no? Desde cierto punto de vista, como tú has dicho, yo he investigado cosas muy diversas. He trabajado en Teotihuacán con los zoques, ahora trabajo códices y coleccionismo. Y adentro de mí yo siempre he tenido una cosa muy clara, que todas esas investigaciones, aunque muy diversas, tuvieran como un hilo conductor, ¿no? Aunque a primera vista puedan parecer como cosas así totalmente desligadas una de otra. Mientras que yo sí en mi cabeza de alguna manera estaba yo construyendo algo. Y entonces ese libro fue el intento de explicitar ese algo, ese hilo conductor, para mí y para mis estudiantes. Porque otra cosa que sí quiero subrayar es que el amor que le tengo a México, que bueno, para mí es mi segunda patria, he pasado casi mitad de mi vida en México, se manifiesta en el hecho que cada año por lo menos 300, 400 estudiantes de la unidad de antropología en Bolonia se gradúan sabiendo algo de Mesoamérica, lo cual en Italia no es nada común y en Europa no es nada común, ¿no? Y yo siento que eso es parte de mi deber. México me ha dado tanto en mi vida y mi papel es de alguna manera transmitir algo del conocimiento que pude adquirir a jóvenes italianos y que quién sabe algún día algunos de ellos a lo mejor se dedicarán a la arqueología de Mesoamérica, así como ya ha pasado, ¿no? Varios de mis ex estudiantes ahora sí trabajan en México y en varios lugares de América. Entonces ese libro fue escrito también para ellos, ¿no? Para que se utilizara en las clases, y de hecho mi primera experiencia de arqueología en México, porque antes yo estuve trabajando en Perú, en la Isla de Pascua, en lugares muy lejos de México, pero mi primera experiencia en Teotihuacán fue gracias a una beca que el INAH otorgó a estudiantes extranjeros, a jóvenes investigadores extranjeros, justamente para difundir el conocimiento de la arqueología mexicana. Era la época de los megaproyectos en los 90s y con Eduardo Matos Moctezuma tuve el gusto de trabajar y vivir, hasta viví 9 meses en las ruinas de Teotihuacán, otra experiencia fundante de mi vida. Entonces, bueno, con todas esas ideas en la cabeza, traté de escribir este libro y el punto de partida fue una pregunta. Como seguramente ustedes saben, en el debate antropológico muchos especialistas se preguntan si tiene caso utilizar términos como arte y estética cuando nos referimos a culturas extraeuropeas. Y muchos antropólogos dicen que no debemos utilizar esos términos porque esos términos se crearon en Europa en un específico momento de la historia de Europa, entre finales del 18 y el 19, la filosofía alemana, y entonces hablar de arte mesoamericano, de una estética mesoamericana, sería algo, digamos, como colonialista en sí. Otros especialistas, en cambio, dicen que eso sí es cierto, pero es cierto para todas las categorías para muchas de las categorías que utilizamos, ¿no? Antropología, por ejemplo. Antropología claramente como categoría es un invento occidental, pero que si las despojamos de sus aspectos más etnocéntricos, sí pueden funcionar como
arenas de diálogo, ¿no? Para que nosotros entendamos esas producciones mesoamericanas. Y entre los especialistas que defienden esa posición hay un investigador, Howard Murphy, que es un muy conocido investigador de arte australiana, quien dijo que según él deberíamos utilizar la palabra estética en un sentido casi etimológico, es decir, que tenga que ver con los sentidos, ¿no? Con la manera en que todos los hombres en el mundo, y hombres y mujeres en el mundo, perciben lo que tienen alrededor, la materialidad de las cosas alrededor, y de alguna manera le otorgan significado. Y le otorgan significado no individualmente, sino como fenómeno social, ¿no? Murphy parla de socialización de los sentidos. Y esa idea, cuando yo estuve leyendo, me parecía funcionar mucho con Mesoamérica, ¿no? Porque el arte mesoamericano, si quieren utilizar esa palabra, que yo sí utilizo, sabemos, por ejemplo, en el mundo azteca, náhuatl, del posclásico, ¿no? La importancia que le otorgaban, por ejemplo, a las plumas de Quetzal, a ciertas piedras que tienen unos fenómenos visuales, ópticos, ¿no? De iridescencia, que son esas cosas que le encantaban. Lo sabemos por la poesía, por los cantos coloniales, ¿no? El picaflor y las flores, ¿no? Todos esos fenómenos cromáticos que sí tienen algo que ver con el sentido, con los sentidos, con la vista, con el olfato, y a los cuales le daban significados simbólicos profundos que tenían que ver con con la cosmología, la cosmovisión, etc. Entonces, con esa idea decidí crear ese hilo entre mis investigaciones. Entonces, en la primera parte, digamos, traté un poco la síntesis, sobre todo porque los lectores italianos no saben mucho de Mesoamérica, entonces explicarles, por ejemplo, que en Mesoamérica sí había personas que se consideraban, no se utilizaba la palabra artista, se utilizaba a lo mejor en náhuatl tolteca, que pero de alguna manera es algo que es parecido a la idea de artista, y como tú dijiste que, por ejemplo, los artistas mayas, escultores y pintores firmaban sus obras, ¿no? Muchas veces se dice, en los países no europeos los artistas no existen porque la individualidad del artista no se considera importante, y eso no es cierto. En Mesoamérica lo hacía. Entonces, después de una introducción al mundo y a lo que sabemos de la organización de la producción artística en varias épocas mesoamericanas, dediqué los capítulos a varios temas. El primero es lo que tú dijiste de Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán, mi primer amor en México, y justamente ese problema de la escritura. Ahora, el tema sería muy largo para enfrentarlo en detalle, pero yo sí estoy muy de acuerdo con un pequeño grupo de especialistas que dicen, sí, en Teotihuacán había escritura, el problema es que escribían de una manera tan rara que nosotros casi ni reconocemos las inscripciones. Y eso yo creo que sea muy cierto, ¿no? Y una de las razones es que muchas de las inscripciones teotihuacanas son pintadas en paredes con una forma tal que aparentan ser imágenes como miméticas, que representan algo, ¿no? Es como si la escritura fuera como escondida en una imagen, y si sabes leer, la entiendes perfectamente, pero si no sabes, ni te das cuenta que es una escritura. Como cuando nosotros vemos la inicial de los manuscritos medievales, ¿no? Donde hay una letra del alfabeto entre medio de muchas plantas y cosas, la reconoces solamente si tú conoces el alfabeto, porque si no sería casi imposible. Y en Teotihuacán, entonces, por eso es algo que tiene que ver con la percepción sensorial, ¿no? La capacidad de distinguir entre escritura y imagen, y es algo que en todas las culturas mesoamericanas los artistas, los escribas hicieron, ¿no? En el mundo maya, donde escriben con una escritura muy parecida a la que nosotros consideramos escritura, también, pero le metían inscripciones en los tocados de los personajes, como escondidas en las imágenes, ¿no? Como si fuera un juego, que el lector debe buscarla, siente, aquí está el nombre de su papá, de su abuelo, etc., ¿no? En Tikal hay varios ejemplos muy, muy conocidos. Y otra diferencia es el tema, no los temas. Los teotihuacanos no escribían de personas, no escribían de familias, no escribían de linajes, sino que, en mi opinión, escribían muchos topónimos y oficios, cargos políticos. Y eso es algo que, si lo piensan bien, checa mucho con lo que sabemos del mundo
nahua posclásico, ¿no? También los nahuas, los aztecas, tenían un sistema de escritura, pero lo utilizaban casi exclusivamente para describir topónimos y cargos políticos. Y eso tiene que ver con las formas de gobierno, que son mucho menos personalizadas, sobre todo en Teotihuacán imaginamos esos gobiernos colectivos en donde las identidades se relacionan más con el territorio, con el lugar de procedencia, que con la familia o el linaje, como en el mundo maya. Entonces, bueno, yo creo que sí, el día que logremos entender la escritura teotihuacana se nos va como a revelar un mapa político de Teotihuacán. No una historia, no eventos, hechos que han ocurrido, sino que algo que nos describe la organización política de la ciudad. Siguiendo con el texto, con mi libro, dediqué los otros capítulos, uno a los estudios que estoy haciendo de códices. Ya van 15 años que estoy trabajando con un grupo de químicos y estamos analizando los colores empleados en, en la pintura de códices, y muchos de ellos, como ustedes saben, están en Europa. Lo hacemos con análisis no invasivos, no destructivos, es decir, que no tomamos muestras, son cosas que dejan el manuscrito así como está. Y ahí también tuvimos un resultado sumamente interesante. Descubrimos que los pintores de códices, a diferencia de los pintores de monumentos, de esculturas o de paredes, casi utilizaban exclusivamente colores hechos con flores, colores orgánicos. Por supuesto, con tecnologías muy complejas como la del azul maya, ¿no? Para hacer esos colores orgánicos que fueran resistentes, pero también para rojos, amarillos, donde bien pudieran haber utilizado ocres, que era lo más fácil del mundo, se dedicaron mucho a utilizar flores, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿por qué hacen esto? Y en mi opinión la respuesta está en la percepción de la materialidad mesoamericana, es decir, en vista de la larga y profunda asociación que había en la antigua Mesoamérica entre la palabra, el canto ritual y lo florido, que todos conocemos, hay muchas evidencias, ¿no? Esa idea del canto florido y de la palabra florida, que es una palabra creativa, poderosa, ¿no? Como en los cantares mexicanos, Dios crea a los hombres cantándolos y pintándolos con sus palabras, dicen los cantares, ¿no? Y de alguna manera yo creo que los pintores de códices querían pintar esos libros con una materia florida porque de alguna manera el canto estaba dentro de las páginas que se iban a cantar o leer de una manera con una oralidad muy formalizada. Y ese es uno de los proyectos que más me están ocupando. La semana pasada hicimos nueva campaña de análisis sobre el códice Cospi que está en Bolonia. Y bueno, en el capítulo sucesivo lo dediqué a percepciones mesoamericanas de algunos materiales, turquesa, obsidiana, jade, etc., explicando un poco los significados que se atribuían a esos materiales y cómo esos significados estaban relacionados con la materialidad, el color, la textura, ¿no? El jade con ese color verde que remite a la fertilidad, al maíz verde, etcétera, pero también esa que sea tan pulido, ¿no? Para obtener ese brillo que se interpretaba como la vida del jade, ¿no? Que tenía literalmente la fuerza de inducir germinación de plantas, ¿no? De hacer que el maíz creciera, no es que fuera simbólico, ¿no? Se enterraban hachas de piedra verde porque, como ofrendas al dios del maíz, pero para que el maíz brotara, ¿no? Los informantes de Sagún lo dicen muy claro, la piedra verde humea, deja como un vapor y hace que la hierba sea más verde donde hay la piedra verde. Y eso me interesaba mucho, ese tema de la percepción mesoamericana de los materiales, porque códices que estudié con los químicos que estoy estudiando y mosaicos de turquesa, concha, cuchillos de obsidiana, son justamente los objetos que a principios del siglo XVI fueron llevados a Italia. Y siendo yo italiano, me intereso a esa historia de cómo esos objetos cruzaron el Atlántico, misioneros dominicos los llevaron a Italia. Por supuesto, los miraron con ojos completamente diferentes de los mesoamericanos, ¿no? Para ellos eran
objetos idolátricos, pero los estudios que estoy haciendo demuestran que los llevaron a Italia porque esos objetos eran pruebas tangibles, otra vez sensibles, de dos cosas, de la idolatría de los indígenas, pero al mismo tiempo de su increíble capacidad técnica. Y los dominicos en los años 30 del siglo XVI se estaban empeñando en demostrar que los indígenas de América eran hombres, racionales. Era un momento en que en Europa parece increíble, pero todavía se preguntaban si fueran hombres. El Papa lo declaró solamente en 1537. Y en los años anteriores los dominicos vienen como para convencer al Papa, ¿no? Porque por su trabajo de evangelización era importante. Y entonces le muestran esos objetos, las navajas de obsidiana, y le dicen, miren, si hacen estas cosas, eso es prueba de ingenio, son gente ingeniosa, que es un típico discurso de Las Casas, ¿no? Bartolomé de Las Casas escribe mucho sobre ese tema. Y de ahí estos objetos empiezan una vida de 5 siglos, a través de colecciones de arte en Italia, grandes familias nobles, cardinales, después entran en museos públicos desde el siglo XVIII. Yo he estudiado toda como esa vida italiana de cosas mesoamericanas, siempre viendo de alguna manera cómo fueron los objetos capaces de suscitar preguntas, ¿no? Los italianos los vieron, comentaron en cada época de manera diferente, ¿no? Pero eso me gusta porque de alguna manera es como si fuera el material constituyente de esas cosas, de esos mosaicos maravillosos de los códices, tuvo la capacidad, la agentividad, si quieren, de suscitar significados, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese hilo de la materialidad une todo mi libro, que llega hasta hoy en día, porque tenemos en Europa códices y mosaicos. Si conocen todos los famosos mosaicos del British Museum, tienen 9, bueno, 8 de esos mosaicos no son italianos, son mesoamericanos, pero han pasado gran parte de su vida en Italia, 4 siglos en colecciones italianas, ¿no? Italia, aunque no tuvo un papel en la conquista de América, por ser el lugar donde estaba el Papa y por ser un lugar con una gran tradición de coleccionismo de arte, ha sido el lugar donde 5 diferentes códices y más de 15 mosaicos de los más bellos se han preservado. Y de alguna manera el libro quiere llegar a eso, que es mi investigación actual, ¿no? De investigar las biografías culturales de objetos que tienen un poder. Y ese poder yo lo reconozco como investigador, estudiando esa capacidad que tuvieron de suscitar significados, pero me gusta pensar que es algo que un mesoamericano que diría, bueno, claro, yo lo sabía que esos objetos son poderosos, lo sabíamos perfectamente. Y nosotros con nuestros aparatos químicos estudiamos cómo esos materiales reflejan la luz, cómo brillan, y seguramente un artista mesoamericano me hubiera dicho, claro que brillan, es exactamente lo que nosotros queremos cuando lo hacemos, ¿no? Entonces, como ese brillo, esas propiedades materiales han cruzado el tiempo y han sido miradas bajo diferentes perspectivas. De alguna manera, esa es la historia de este libro. Sí, no, y la verdad tenemos mucho tema de qué sacar, muchos temas que sacar realmente de este libro. Y no es el clásico libro de arte mesoamericano, No. porque justamente lo que describe es el sentido de las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué las cosas? Sí. Entonces, que es como, es como un juego de palabras, ¿no? El sentido de las cosas y el sentido de los sentidos, ¿no? Que en italiano funciona igual, ¿no? El senso significa las dos cosas, que es exactamente un poco el tema, ¿no? El hilo conductor. Sí, y eso es maravilloso realmente, ¿no? Porque es a partir de ahí como tú puedes ver exactamente la diferencia de las culturas mesoamericanas, ¿no? Y lo contrastante que hay con las del centro de México y las culturas del sur de Mesoamérica. Entonces, realmente es un libro fascinante. Yo te felicito muchísimo. Me imagino todas las horas que debiste de haber estado ahí
investigando, consultando, porque nada más de ver todas las citas digo, wow, qué increíble, ¿no? Pero de verdad es un trabajo muy exquisito, un trabajo minucioso que vale la pena leer. Por supuesto que es lectura obligatoria para mis alumnos de la Escuela de Arqueología. Estoy segura que también para los de la Escuela de Historia, y todos los que nos dedicamos al cuidado del patrimonio y aquellos que no, porque finalmente es hablar de un patrimonio cultural, de un legado importantísimo, del cual nos identifica a nosotros como mexicanos, ¿no? Nos ratifica esa identidad y que la vemos reflejada a través precisamente de destacar lo más importante de estas culturas, ¿no? Yo sigo pensando precisamente en este tipo de escrituras y esta diferencia entre unos y otros, ¿no? De volver a decir, ¿por qué escribían? ¿Para qué escribían? ¿Para quién escribían? ¿Quién tenía que ver esos textos o eso, ya sea en dibujos, ¿no? O en esta escritura que conocemos de los mayas. ¿Qué intenciones implícitas hay al escribir estos textos, ¿no? Y yo creo que gran parte de esas respuestas la encontramos precisamente en el libro. Entonces, para mí ha sido una riqueza, una charla muy, muy grata, muy amena. Lástima que como siempre tenemos el tiempo muy corto, pero este encuentro, ahora sí que es un encuentro de dos amigos, encuentro de dos culturas, que nos hacen rememorar muchas cosas del pasado, ¿no? Y de un amigo común que no puedo dejar de mencionarlo, ¿no? El doctor Tomás. De verdad, recomiendo ampliamente este libro. Como te vuelvo a repetir, es una lectura obligada, por lo menos para los alumnos de Arqueología y de Historia, de Lenguas, en la Facultad de Humanidades. Y pues también doy las gracias a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas por haber hecho este espacio para tratar un tema muy importante sobre las culturas de Mesoamérica. Por supuesto, un agradecimiento, un abrazo enorme para ti, Davide, por tu tiempo, por todo lo que significa México para ti y sus culturas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias Fanny, gracias a todos ustedes, y déjenme decir que me da mucho gusto que mi libro llegue a la Escuela de Arqueología, porque sí recuerdo cuando esa Escuela de Arqueología tú estabas empezando ahí a trabajarla, y eso era un sueño de Don Tomás, un sueño que hiciste realidad, y me da gusto. Gracias. Algún día vendré a visitarlos ahora que ya sí funciona. Exacto, eso es lo que iba a decir. A ofrecerte la invitación de que vengas a la escuela, una escuela que también fue creada con un sentido muy especial, porque es el diseño de una cancha de pelota prehispánica que es única realmente. Wow. Tiene un diseño en el que tú vas entrando a esa escuela y conforme vas entrando vas descendiendo los escalones que te llevan a la parte del inframundo en esa cosmovisión mesoamericana, y que ahí es donde se encuentran los salones, laboratorios, ¿no? Pero tiene toda una concepción mesoamericana implícita desde el momento en que tú llegas. Entonces, tiene los espacios adecuados, así que estamos abiertos a que haya una comunicación, por supuesto, contigo, esta experiencia de los códices, de estudiar los códices, de la tecnología. Nos encantaría, por supuesto, tenerte aquí o tener un taller a través de esta nueva tecnología también. Muchísimas gracias, te mando un abrazote enorme. Igualmente, vendré a llevar mi ofrenda al inframundo en la escuela. Gracias. Claro que sí. Hasta luego. Pues hasta ya, luego. Luis.